En un mundo lleno de desafíos, donde la fe ilumina el camino y el amor une corazones, se alzan voces de mujeres valientes. Bienvenidas a Mujeres de Fe. Hola, soy Aide Zavala Cortés. Hemos comenzado en Mujeres de Fe a hablar sobre temas alusivos a Semana Santa, y esta reflexión inicia una serie en la que estaremos hablando de los principales acontecimientos que relata el Evangelio según San Marcos sobre nuestro Señor Jesucristo. Hoy veremos el inicio del Evangelio de Cristo, la llegada de esas buenas noticias que cambiaron a la humanidad y que pueden cambiar tu vida. Es asombroso ver cómo Jesús vino a hacer una obra completa en los corazones, a limpiarlos, sanarlos y transformarlos. Dios quiere preparar tu corazón para hacer un cambio profundo. Dios envió un mensajero que preparó el camino de Cristo. ¿Has preparado tú el camino para que tu familia y amigos sean también habitados por nuestro Dios? El capítulo 1 del Evangelio de Marcos inicia así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos nos dice con toda seguridad que lo que contiene el libro que lleva su nombre es el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y comienza explicando que el Evangelio significa buenas noticias. Es la palabra fiel de Dios y digna de toda aceptación. Además, asevera que se trata del Evangelio de Jesucristo. Marcos va directamente al ministerio de nuestro Señor aquí en la tierra. Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta verdad es el fundamento sobre el que se edifica el Evangelio, y el Evangelio se ha escrito para demostrar dicha verdad. Ese es el objetivo de este libro del Evangelio según San Marcos. Los versos 2 y 3 dicen: como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. El profeta Isaías vivió al menos 600 años antes de Jesús y se considera el evangelista del Antiguo Testamento, ya que habló de la venida del Mesías y lo hizo de una manera muy precisa. Dijo que nacería de una virgen, que traería luz a los que habitan en la oscuridad, una luz total para todas las naciones, y que traería libertad a los presos. Dijo con gran exactitud cómo sería la vida de Jesús, su nacimiento, vida, pasión, muerte y ministerio. Las citas que aquí tenemos están tomadas, una de Isaías y la otra de Malaquías, y ambos hablaron del principio del Evangelio de Jesucristo en el ministerio de Juan el Bautista. Por eso dice Marcos 1:2: yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que preparará tu camino delante de ti. Juan era el mensajero de Dios, enviado para preparar el camino de Cristo. ¿Has considerado que tal es la corrupción y el pecado del mundo, que es necesario preparar lugar para que llegue el Hijo de Dios? Esto me hace pensar en la necesidad de preparar nuestro corazón para que Cristo pueda morar en él. Si tú nunca has tenido una relación con Cristo y si tu vida no ha sido transformada por él, es necesario que prepares tu corazón, que te dispongas y le digas a Dios que haga su obra a pesar de la situación en la que te encuentras. Muchas veces los corazones están vacíos, viciados, doloridos, distraídos, y es necesario que los preparemos para que la palabra de Dios entre, traiga salvación y produzca fruto. A veces estamos muy distraídas con nuestras cosas, nuestros problemas, trabajo, familia, pero es necesario que preparemos nuestro corazón para que lo abramos a Él. Así que también prepara los corazones a tu alrededor, prepara a tu familia, amigos, vecinos. Dios quiere hacer algo y usarte como medio de bendición para ellos. El comentarista Matthew Henry dice que cuando Dios envió a su Hijo al mundo, hizo también que hubiera una preparación para él. Y cuando lo envía al corazón de una persona, también hace que se prepare el camino para él. Y sigue diciendo: es preciso que se rectifiquen los errores de nuestros juicios y que se enderecen las sendas torcidas de nuestros afectos. Entonces hay lugar para que Cristo deposite su gracia, su poder y su consuelo. Es en un desierto, pues tal es el mundo donde se prepara el camino de Cristo, y desierto es para los que siguen a Cristo, como lo fue para Israel cuando marchaba hacia la tierra prometida. Por eso
quienes son enviados a preparar el camino del Señor en medio de este desierto donde braman y aullan las fieras, necesitan clamar y levantar la voz. Así que levanta tu voz y anuncia las buenas noticias de salvación. No calles, da de gracia lo que de gracia has recibido, comparte, testifica, ora por otros. Pero entonces, ¿cuál es el principio de este evangelio? De este evangelio de poder, de las buenas noticias. Marcos 1:4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. El evangelio comienza con Juan el Bautista y precisamente bautizando en la forma de vida del Bautista estaba el comienzo del espíritu del evangelio. Puesto que su vida expresaba gran abnegación, él se apartó de las cosas de este mundo, dejó a un lado sus intereses, deseos y compromisos. Cuanto menos complacemos a nuestros instintos y deseos, y cuanto más nos elevamos por encima de las cosas mundanas, tanto mejor preparados estamos para Jesucristo. Por eso, Juan el Bautista dijo: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan el Bautista estaba diciendo que su propósito en la vida era exaltar a Cristo. Juan comenzó hablando de las doctrinas y de las ordenanzas del Evangelio. Predicaba para perdón de pecados, teniendo el arrepentimiento como condición para ello. Le decía a la gente que es necesario renovar el corazón para poder reformar la vida. Predicaba a Cristo, como lo dice Marcos 1:7, y exhortaba a los oyentes a esperar a quien pronto aparecería después de él y a esperar grandes cosas de él. Predicaba que Cristo era tan superior a él, tan grande, tan sublime, que Juan se tenía por incompetente para inclinarse, para desatar la correa de sus sandalias. Predicaba el gran poder de Cristo. Decía: viene después de mí, en cuanto a hombre, en el tiempo, pero es más poderoso que yo, porque es antes de mí. En cuanto es Dios y está desde la eternidad, y además tiene poder para bautizar con el Espíritu Santo, como dice Marcos 1:8. Aquí tenemos la gran promesa que Cristo hace a quienes se arrepienten y tienen perdonados así sus pecados. Serán bautizados con el Espíritu Santo, como ya lo vemos después en Hechos 1:5. Finalmente, a quienes recibían su predicación y se sometían a sus demandas, Juan los bautizaba con agua, como lo hacían los judíos al admitir prosélitos, en señal de que quedaban purificados de su condición anterior por medio del arrepentimiento y de la reforma de vida, y de que Dios les había purificado por medio del perdón de los pecados y por medio de la santificación. Dice Marcos 1:5, que salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Confesaban sus pecados. Juan los bautizaba, cambiaban su vida y se hacían sus discípulos. Se hacían sus discípulos y se vinculaban a su disciplina, en señal de lo cual confesaban sus pecados y él los admitía por discípulos. La señal de esa transformación y el cambio de vida era el bautismo, y muchos de ellos se hicieron después seguidores de Cristo y predicadores de su evangelio. ¿Tú sabes lo que es el bautismo? Es este cambio, es esta señal, este testimonio de que tú has nacido de nuevo. Es una forma de decir que ahora Cristo está en ti. Si tú conoces a Cristo, pero aún no has dado ese paso para bautizarte, quiero decirte que es una forma en la que tú puedes testificar que Cristo está en ti. En ese primer capítulo se nos habla de lo que estaba profetizado del Bautista, de su ministerio, del bautismo de Jesús y de su tentación en el desierto, así como del comienzo del ministerio del Señor, del llamamiento de sus discípulos y de varios milagros que llevó a cabo en Galilea. Es un capítulo impresionante, te invito a que lo leas en su totalidad. Marcos 1 revela lo que es el evangelio, nos da un indicio de en qué consistía el ministerio de Jesús. Marcos nos lleva de la mano en un evangelio práctico que comienza con un cambio de vida radical, la llenura del Espíritu Santo y los milagros. ¿Quieres experimentarlo en tu vida? Da un paso de fe y entrégate de lleno a Cristo.
Si no has experimentado un cambio real y radical que cambie tu manera de vivir, conducta, fe, pensamiento y acción, es tiempo de preparar el camino del Señor, abrirle tu corazón y entregarte a Él. Puedes llevar toda una vida o muchos años creyendo conocer y adorar al Dios verdadero, pero si estás entregado a tus pasiones, deseos, compromisos e intereses, si estás entregado a tu yo, no has conocido el verdadero evangelio. Deja que Dios te transforme ya. Abre tu corazón a Él y pide que te transforme por completo. Señor, transforma nuestros corazones. Entendemos que hay muchas cosas en nosotros que te desagradan. Ayúdanos a limpiar a profundidad nuestro corazón. Transfórmanos a profundidad, Señor. Si hay alguien que me escucha y que no ha conocido y no ha recibido esas buenas nuevas de salvación, Señor, yo te pido que prepares su corazón, Señor, y que empieces a traer esa transformación a su vida. Trae en nosotros esa transformación, ese cambio en nuestra manera de pensar y de vivir, Señor. Prepara nuestros corazones para tu obra, para que tu obra sea establecida en medio de nosotros, Señor. Te anhelamos, necesitamos de ti. Haz ese cambio radical en nuestra vida. Llénanos del Espíritu Santo, llénanos de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Con corazón valiente y mirada al cielo, mujeres de fe llenas de anhelo. En cada paso firme una esperanza, en cada oración su fuerza avanza. Mujeres de fe, faros en la oscuridad, con su luz iluminan la eternidad. En cada acto, amor y devoción, con su fe transforman el corazón. Afrontan tempestades con serenidad. En sus manos llevan la verdad, sonriendo ante la vida con fervor, portadoras de un inquebrantable amor. Mujeres de fe, faros en la oscuridad, con su luz